that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Bienvenidos a La Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la palabra de Dios. Abran sus Biblias. Génesis 8:20. Luego, esto es después del diluvio, dice, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Y cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Y tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Y cuando Noé construyó un altar, y sacrificó sobre el altar, Dios dice que Dios percibió el grato aroma. Para Dios, lo que Noé hizo en cuanto a construir un altar fue percibido por Dios como algo, un aroma muy, muy linda a él. Y él percibió esto. Después en el mismo libro Génesis, en capítulo 13, en verso 14, vamos a leer, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás, y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Piensa en esto. Piensa en esto. Ahí está Abraham. Abraham, siendo el tío de Lot, Abraham le dio a Lot el poder elegir en qué dirección él iba a ir. ¿No? Él y todos los suyos, Abraham le dio a Lot la preferencia. Debería haber sido al revés. Pero Abraham le dio a Lot esa opción y Lot miró una parte, un valle muy fértil, y él dijo, wow, yo quiero el mejor allá, donde veo mucha verde y todo esto, probablemente donde estuvo Abraham parecía como Lima, mucha arena. Y Lot después se fue. Y Abraham no estuvo, yo quise esa parte. No, Abraham no dijo esto. Sino que justo después de esto, ahora Lot y todo, mira, hay mucha gente y mucho ganado con Lot que están allá bajando por ese valle, y allá está Abraham encima de una montaña.
Y Dios le dice, y Abraham puede verle a Lot y a todos los suyos yendo para abajo. Y Abraham está allá y Dios le dice, Abraham, mira al norte. Y Abraham dijo, ok. Y Dios dijo, Abraham, al sur. Y Abraham, ok. Y Dios dijo, Abraham, al oriente. Ok, y al occidente, ok. Entonces Abraham ha visto todo. Y Dios le promete a Abraham toda esa tierra, ¿no? Mira, una pregunta, ¿Lot está en esta tierra? Claro que sí. Abraham miró en toda la dirección. Lot justo había salido. Pero Dios le prometió a Abraham aún la tierra donde iba Lot. Dios le dio a Abraham la promesa de todo. Y después, en versículo 16, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Y entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón junto al encinar de Mamre, y allí erigió un altar al Señor. Él decidió ahora otra vez, así como en Noé, después de que Dios le dio la salvación por el diluvio, Dios le salvó de él y a su descendencia. Dios también está prometiendo a Abraham, y Abraham hace un altar para recordar lo que Dios está prometiendo. Hace un altar para recordar, yo soy bendecido por Dios. Entonces, él no quiere olvidar esto. Parte del problema en la iglesia es que hemos olvidado en gran parte, y digo nosotros, porque todos nosotros podríamos ser culpables, pero de olvidar que somos bendecidos, que todo lo que tenemos por causa de lo que Dios nos ha dado. Tenemos la promesa. ¿Sabes qué? No merece. Mira, piensa en lo que tú mereces. Piensa en lo que tú mereces. Y si no sabes lo que tú mereces, bueno, te puedo decir, el infierno. Eso es lo que tú mereces. Y bueno, no te ofendas, es lo que yo merezco también. No digas, ¡oh! Pastor, yo no merezco el infierno. Bueno, la Biblia dice que todos nosotros éramos depravados, destituidos de la gloria de Dios, enemigos de Dios. Mira, tú no muriste por Cristo, Cristo murió por ti. Y entonces que demos gracias a Dios y que consideremos nosotros lo que merecemos y lo que tenemos, y nos arrodillemos y damos gracias a Dios por lo que hemos recibido. Es pura gracia. Y que construyamos altares, así como Noé y como Abraham. En capítulo 17 de Éxodo, Moisés también construye un altar. Vamos a leer allá, Éxodo 17. Bueno, en verso 14, entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés y los amalecitas representan la carne. Y Dios dice, yo voy a borrar todo rastro de ello. Moisés edificó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte. Y exclamó, echa mano al estandarte del Señor, la guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Y en esta generación también es esta guerra de Dios contra Amalek.
y tú dices, bueno, pero pastor, ¿dónde está Amalek? O Amalek está aquí esta mañana. No, y no mires a la persona al lado tuyo. No tienes que mirar muy lejos para encontrar Amalek. Amalek está aquí adentro de cada uno. Es la naturaleza pecaminosa, es la carne, es el viejo hombre, es el viejo pensamiento. Amalek. Y Dios hace guerra contra Amalek de generación a generación. Y esta generación no es una excepción. Dios está interesado en totalmente destruir las obras de Amalek, el pensamiento carnal. Dios dice, guácala, no me gusta. Y nosotros debemos pensar con Él en cuanto a esto y hacer altares para reconocer, para recordar. Dios dijo en verso 14 allá de que hemos leído, para que se recuerde, Dios dice, yo quiero que ustedes recuerden mi obra. ¿Sabe cuál es? Aún el Evangelio, que Dios vino primero para predicar a Adán y Eva, el Evangelio era, yo destruiré al diablo. El Evangelio, Dios dijo a la serpiente, tú le vas al Mesías, en cuanto al Mesías que iba a venir la semilla de la mujer, Jesús, Dios dijo, tú serpiente vas a herirle en su calcañar, pero Él le va a aplastar la cabeza. El Evangelio, Dios derrota el diablo. Esto es como en el título en el periódico. Después, hoy están jugando, creo que es hoy, ¿no? El final de la Copa Mundial entre, no sé, yo sé que ninguno de nosotros aquí en Latinoamérica, entonces realmente, ¿a quién le importa? Los europeos sí les importa, pero a nosotros, no prestamos atención. Es mejor. Entonces, pero tal vez algunos de ustedes van a ir a ver el partido esta tarde y mañana en la mañana van a tener un título, bueno, no sé si aquí va a ser tan destacado, pero por lo menos en Italia o ¿quién es el otro país? Francia. En alguno de esos países va a ser el título más grande del periódico. Francia ganó a Italia. O Italia ganó a Francia. Pero el título que salió en el periódico en el cielo es Dios derrota al diablo. Dios, mira lo que Dios no dijo a Adán y Eva. Él no dijo a Adán y Eva, ustedes van a derrotar algún día, porque el diablo justo les había ganado, ¿no? El diablo los derrotó a ellos. Entonces Dios no dijo, mira, algún día con entrenamiento ustedes van a poder ganarle al diablo. Su mensaje no fue esto. Su mensaje no tenía que ver con cuánto el ser humano debía hacer para ganarle al diablo. Su mensaje fue, yo voy a ganar al diablo. Dios derrota al diablo y eso es nuestro mensaje cuando iremos a nuestros vecinos o a las personas en Trujillo o a donde quiere que Dios nos guíe. Nuestro mensaje es, Dios derrota al diablo. Tú no tienes que prometerle a Dios que vas a derrotar al diablo la próxima vez. Tú tienes que recibir el hecho de que Dios ha derrotado al diablo. Dios lo ha hecho, recibe el beneficio de lo que Dios ha hecho. Y construye un altar para recordar esa victoria. En Deuteronomio 27, no creo que voy a tener tiempo para leer todo aquí, pero en Deuteronomio 27
hay algunas instrucciones que Moisés da en cuanto al altar. Deuteronomio 27, versículo 5. Vamos a leer solamente versículo 5 aquí. Instrucciones sobre el altar. Dice Dios, edificarás ahí un altar de piedra en honor al Señor tu Dios, pero no con piedras labradas con instrumentos de hierro, sino con piedras enteras. Porque el altar del Señor deberá construirse con piedras del campo. Y quemarás sobre él ofrendas al Señor tu Dios. Y después en Josué, porque ahora esta fue la instrucción de Moisés cuando ellos estuvieron listos para entrar en la tierra. Dios le dio a Moisés y Moisés le dio a Josué, quien iba a guiar al pueblo de Israel en la tierra, esas instrucciones en cuanto a cómo debe ser el altar. Y en Josué capítulo 8, en verso 1 a verso 29, no tengo tiempo para leerlo todo aquí, pero en versos 1 a 29 de Josué 8, que tú puedes leer en tu tiempo, porque nosotros somos personas ¿de qué? Del libro. Nosotros no venimos aquí el domingo en la mañana para escuchar una linda devoción y después vamos a nuestras casas y nunca abrimos nuestros libros hasta el otro domingo. Nosotros no somos así. Nosotros somos gente del libro. Gente del libro. Nosotros llevamos nuestro libro a donde quiere que nosotros vayamos. Llevamos el libro. Llevamos el libro a nuestro trabajo. Llevamos el libro a nuestros colegios. Llevamos el libro a donde quiere que nosotros vayamos porque somos gente del libro. Este libro es lo que nos define. Es la palabra eterna de Dios. Es el libro. Pero en estos versículos, voy a intentar leerlo rápidamente para dar un contexto aquí de lo que quiero decir. El Señor, en Josué 8, el Señor exhortó a Josué, no tengas miedo ni te acobardes, toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército, se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Y se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Ai. Y Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche con estas órdenes. Ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad, no se alejen mucho de ella y manténganse en sus posiciones. Yo me acercaré con mi tropa y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán pensando que estamos huyendo de nuevo y así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de Ai. El Señor les dará la victoria. El Señor les dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla tal como nos lo ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Acuérdense, Dios está aquí. Cuando estamos leyendo lo que va a pasar aquí con las personas aquí en esta ciudad, acuérdense, que no concentremos en la pérdida de las vidas de ellos, sino en lo que esto representa para nosotros, que Dios no tiene ninguna misericordia para nuestra carne. Dios es el Dios misericordioso, pero Él no tiene ninguna misericordia para mi carne. Hay que entender la diferencia. Dios no está piadoso Dios no tiene piedad en cuanto a mi carne. Dios no dice, ya está bien que tú operes en tu carne, en tu naturaleza vieja. Dios no está interesado en nada que la carne pueda producir. Dios tiene una cosa para la carne y es muerte.
destrucción. En verso 9, dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la emboscada y ellos se apostaron entre Betel y Ai al oeste de la ciudad, mientras él por su parte pasaba esa noche con su ejército. Muy de mañana se levantó Josué, pasó revista al ejército y junto con los jefes de Israel se puso en marcha hacia Ai. Todos los guerreros que iban con Josué llegaron cerca de Ai y acamparon al norte de la ciudad. Solo había un valle entre ellos y la ciudad, y Josué envió a 5,000 guerreros a preparar la emboscada, y ellos se escondieron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. De esa manera, una tropa acampó al norte de la ciudad y la otra al oeste, y esa noche Josué avanzó hacia el medio del valle, y cuando el rey de Ai se dio cuenta de lo que pasaba, se apresuró a salir con toda su tropa a pelear contra Israel en la pendiente que está frente al desierto, sin saber que le habían puesto una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Josué y su tropa, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que lleva al desierto. Mientras tanto, todos los hombres que estaban en la ciudad recibieron el llamado de perseguir a los israelitas, alejándose así de Ai. No quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no hubiera salido a perseguir a Israel, de modo que la ciudad de Ai quedó desprotegida. Entonces el Señor le ordenó a Josué. Dios le estuvo guiando aquí. Josué, esta no es su estrategia. Dios es el que formuló la estrategia aquí, no Josué. Tú y yo no tenemos que formular una estrategia en nuestras vidas de cómo combatir la carne. Dios lo hace. Dios formula una estrategia y Él dice a nosotros simplemente, escúchenme. Por eso somos personas ¿de qué? Del libro. Gente del libro. Para saber cuál es lo que Dios está diciendo a nosotros. En verso 18, apunta hacia Ai con la jabalina que llevas, pues en tus manos entregaré la ciudad. Y así lo hizo Josué. Y al ver esto, los que estaban en la emboscada salieron de inmediato de donde estaban, y entrando en la ciudad la tomaron y la incendiaron. Y cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron que subía de la ciudad una nube de humo. Y entonces se dieron cuenta de que no podían huir en ninguna dirección, porque la gente de Josué, que antes huía hacia el desierto, ahora se lanzaba contra sus perseguidores. En efecto, tan pronto como Josué y todos los israelitas vieron que los que tendieron la emboscada habían tomado la ciudad y la habían incendiado, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los de la emboscada salieron de la ciudad y persiguieron a los guerreros de Ai, y así estos quedaron atrapados por todos lados. Y los israelitas atacaron a sus enemigos hasta no dejar ni fugitivos ni sobrevivientes. Al rey de Ai lo capturaron vivo y se lo entregaron a Josué. Y después de que los israelitas terminaron de matar a filo de espada en el campo y en el desierto a todos los guerreros de Ai que habían salido a perseguirlos, regresaron a la ciudad y del mismo modo mataron a todos los que quedaban. Ese día murieron todos los habitantes de Ai. ¿Cuántos de los habitantes murieron? Todos. Dios está interesado en totalmente destruir las obras de la carne nuestras. Dios no tiene ninguna misericordia para nuestra carne. Él quiere matarlo, Él quiere totalmente destruir esas obras en nosotros, pero no es nuestra estrategia que puede hacerlo, es su estrategia. Es su victoria y nosotros simplemente participamos. Y después dice, como 12,000 hombres y mujeres, Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de Ai, y tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra y todo el ganado, y luego Josué incendió la ciudad, reduciéndola a escombros como permanece
hasta el día de hoy. También mandó ahorcar en un árbol al rey de Ai y ordenó que dejaran su cuerpo colgado hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey y lo arrojaron a la entrada de la ciudad, y asimismo pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver, y ese montón de piedras permanece hasta el día de hoy. Bueno, por lo menos cuando eso fue escrito, no sé si está ya hoy, ahora, probablemente algún día, si no lo han encontrado todavía, algún día los arqueólogos, porque sabes que, espero que entiendan esto, todos, en cuanto a la arqueología y los descubrimientos arqueológicos que hay, que cada año hay más descubrimientos arqueológicos allá en esa parte del mundo, cada año hay más descubrimientos. ¿Sabe cuántos de estos descubrimientos sobre los últimos 100 años, sabe cuántos de ellos han contradicho algo que dice la palabra de Dios? 0. Ha dicho la palabra de Dios, ha dicho la Biblia algo acerca de esa ciudad, ¿no? Sí, ¿cómo es? Ya, exactamente como los encuentran en los descubrimientos. Cada descubrimiento prueba lo que la palabra dice, en ningún caso ha contradicho lo que dice la Biblia. Pero en versículo 30, y aquí quiero ver porque acuérdate lo que hemos leído en Deuteronomio 27 en cuanto a las instrucciones sobre el altar. En verso 30, entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Él no solamente fue un hombre del libro, pero él había leído el libro. El libro en ese momento solamente consistía en lo que nosotros llamamos los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los libros de Moisés. Pero a Josué, esos 5 libros juntos eran el libro. Y él dice, wow, ¿qué dice el libro en cuanto al altar? Yo lo voy a hacer. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar, es decir, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. Mira, Josué no dijo, no entiendo esto, parecería mejor si fueran piedras labradas, para que sean más lindas a las personas. Sería mejor, ¿no? Labrar un poco las piedras para tener una buena apariencia, para que sea todo muy nivelado y todo esto. Josué no dijo esto. Josué dijo, ¿qué dice el libro en cuanto a cómo construir el altar? Así lo voy a hacer porque soy un hombre del libro. Soy un hombre del libro, entonces así lo hizo. Y después dice, en él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Y ahí, en verso 32, algo bien interesante, ahí en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Él ya tiene el libro. ¿Por qué está escribiendo una copia? Esta es la primera indicación en la Biblia de que conozco yo de un hombre que toma apuntes. Algunos de ustedes aquí vienen en el culto con su cuaderno y con su lapicero para tomar apuntes. Bien hecho. Josué lo hizo. Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos los israelitas, con sus jefes, oficiales y jueces, estaban de pie a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en hombros.
Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posiciones y la mitad de ellos hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Y luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. Y no está diciendo que él leyó los 10 mandamientos. Él está leyendo los libros de Moisés. Ellos están allá, y no sé por cuánto tiempo, escuchando la palabra. Él está simplemente proclamando la palabra de Dios. Eso es cuando nosotros, es la razón, la única razón por la cual yo pido, por favor, sean fieles a los cultos. Por favor, vengan a todos los cultos que puedan venir. No de vez en cuando, no cuando es conveniente. Vengan haz un compromiso, estar en todos los cultos que puedes estar. Siempre. Trae la familia aquí, porque aquí nosotros estamos realmente recibiendo, y la única razón por la cual yo los pido esto a todos nosotros es porque no estoy aquí compartiendo alguna opinión. No estoy aquí, diciendo esto es lo que yo pienso. ¿A quién le importa cuál es lo que pienso yo? O lo que piensa Arturo, o lo que piensa cualquier otro que comparte de este púlpito. ¿A quién le importa lo que pensamos nosotros? Lo que nos importa es lo que piensa Dios. Y por eso somos gente del libro. Y es el libro que está siendo predicado aquí. Entonces, Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. Y de esta lectura que hizo Jesús ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los inmigrantes. Y aún los niños estuvieron allá, y como ustedes allá atrás también pueden prestar atención a la palabra de Dios. Los niños estuvieron allá, y aún los inmigrantes. Y esto significa que nosotros estamos bien aquí. ¿Y qué dice después? No se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. No se omitió ninguna palabra de lo que Moisés escribió. Josué leyó todo. Y eso es lo que realmente la Biblia dice, que el pastor el púlpito tiene que predicar toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. No sus temas favoritos, sino enseñar a la congregación, porque somos gente del libro. Para terminar, en Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas es muy fácil de encontrar, es justamente antes de Segunda de Crónicas. Capítulo 21, verso 16. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos vestidos de luto se postraron sobre su rostro, y David le dijo a Dios: Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? ¿Soy yo el que ha pecado? He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad: dile a David que vaya a construir un altar para el Señor en la parcela de Ornán el Jebuseo.
David se puso en camino conforme a la palabra que Gad le dio en nombre del Señor. Y Ornán se encontraba trillando, y al mirar hacia atrás vio el ángel. Los 4 hijos que estaban con él corrieron a esconderse. Y al ver Ornán que David se acercaba a su parcela, salió a recibirlo y se postró delante de él. Y David le dijo, véndeme una parte de esta parcela para construirle un altar al Señor, a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela por su verdadero precio. Y Ornán le contestó a David, su majestad, yo se la regalo para que haga usted en ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Todo se lo regalo. Y escucha esto bien. Pero el rey David le respondió a Ornán, eso no puede ser. ¿Qué es lo que no puede ser? Un altar que no cuesta. Un sacrificio, un holocausto, una ofrenda que no cuesta. David dijo, eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Y fue así como David le dio a Ornán 600 monedas de oro por aquel lugar. Y ahí construyó un altar al Señor y le ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Y luego oró al Señor y en respuesta, Dios envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Cuesta. Ser un hombre del libro cuesta, ¿no? Ser una mujer del libro te cuesta. No estamos predicando un evangelio, bueno, le digo honestamente, no estamos predicando un evangelio bien popular. No es muy popular. La gente quiere un altar que no cuesta nada. Cuesta de tu tiempo. Cuesta de tu dinero. Cuesta de tu reputación. Oh, yo no podría hablar con mi compañero de trabajo porque ¿qué va a pensar él de mí? Bueno, es posible que vas a perder tu reputación. Cuesta. Pablo dijo, me he hecho de todo para ganar a algunos. A él le costó. Pablo, para apoyarle a sí mismo en la obra, fabricó carpas. Una gran parte de su ministerio, su hospedaje estuvo proveído. Estuvo en cárceles. Le costó. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Esta es la pregunta de Dios para todos nosotros. Tiene sus recompensas, pero hay un precio a pagar. Cuesta hacer un altar. Dios le honró a David, envió fuego del cielo para testificar, estoy agradado con esto. Yo pienso que Dios en el cielo, cuando David dijo, eso no puede ser. Y qué buena voluntad del hombre aquí de Ornán, ¿no? El de dar. Qué buena idea, ¿no? Qué buena voluntad. Pero y los ángeles están, oh, buena idea. Pero David dice, eso no puede ser. Va a costar. No voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste.
pienso que fue como también cuando Esteban fue apedreado. Le costó. Él fue y predicó delante de hombres que no quisieron oír lo que decía y le apedrearon. A Esteban le costó su vida, pero cuando él estuvo por morir, levantó su vista. Debería haber escuchado algo, ¿no? Debería haber escuchado mira aquí. Levantó su vista y vio. Dios le dio la oportunidad de ver el cielo abierto. Y Jesús, quien la Biblia dice que cuando Él fue al cielo se sentó a la diestra del Padre, ¿no? Pero Esteban dijo, yo veo el Hijo del Hombre de pie. De pie. Jesús se puso de pie. Wow. Ok. Seamos honrados así por Dios. Que confesemos lo mismo. Cueste lo que cueste. Estoy dispuesto a pagar. Porque el Señor es el que yo vivo delante de Él. Y Él está aquí mirando. Que construyamos los altares. Que seamos muy fieles en construir los altares para recordar los momentos cuando Dios está realmente hablando a nuestros corazones. Oh, por favor, que como dijimos al principio, hemos venido aquí para que Dios toque nuestros corazones, ¿no? Y cuando Dios toca tu corazón, no lo trates como algo ligero. No lo trates como algo común. Dios ha tocado tu corazón. Dios ha dado un llamado. No lo menosprecies. Es Dios, es el Señor. Es el Señor. Ese mensaje que recién hemos oído fue predicado en el año 2006, pero sigue siendo pertinente. Obvio, ¿no? Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Es hace 12 años o hace 2000 años? He oído recién de un cristiano famoso, un predicador famoso que opina que la iglesia de hoy en día es irrelevante porque él dice, y no quiero dar esta tarde su nombre, pero es famoso, y él dijo que la iglesia de este siglo es más y más irrelevante porque estamos todavía predicando y dando mensajes de un libro que fue escrito 2000 años atrás, y por eso la iglesia es irrelevante. Mira, si la iglesia es irrelevante hoy, no es irrelevante porque predicamos la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios eterna y tiene todo que ver con nuestras vidas hoy. Nosotros podemos ser absolutamente tocados en nuestros espíritus por la palabra de Dios hoy. Si la iglesia es irrelevante es porque la iglesia se va apartando de la Biblia, no porque seguimos predicando la Biblia como ese hombre opina. Es su opinión, pero es una opinión realmente no de Dios, no de la palabra de Dios, no de Dios, sino te digo de dónde viene el pensamiento del otro reino, absolutamente del otro reino. Sigue predicando, sigue estudiando, sigue leyendo, sigue meditando tú y yo
nosotros, que sigamos nosotros meditando en la Biblia, en la palabra eterna de Dios. Y ese mensaje yo quise ponerlo hoy. Estuve esta mañana meditando temprano sobre esto, ¿no? Sobre altares. Y yo quise también, estuve pensando en estos versos en el libro de Hebreos. En Hebreos 7 y verso 13 dice, hablando del Señor Jesús, y en Hebreos 7, bueno, comenzando en verso 11, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió la ley. El pueblo recibió la ley bajo el sacerdocio levítico. Entonces, si la perfección fuera por la ley, esa es la idea aquí. Si la perfección, si podríamos nosotros ser perfeccionados por la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y en el libro de Hebreos, él está enseñando que Jesús no era del sacerdocio, es sacerdote, pero no del sacerdocio de Aarón, sino de Melquisedec. Y él dice aquí, si nosotros podríamos ser perfeccionados por la ley, entonces no tendríamos necesidad de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Hebreos 7, verso 11. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Oh, cambio de ley. Otro tipo de ley. No la ley no la motivación de la ley de la autojusticia, porque esa era la ley de la cual nosotros estuvimos todos bajo esa ley, la ley de justificarnos nosotros mismos, la ley mira, yo hago mejor que él, o yo no hago demasiado de las cosas malas y yo hago un montón de las cosas buenas y así me justifico. Sino porque si podríamos ser perfeccionados así, entonces no hubiera sido necesario que Dios se hiciera hombre, no sería necesario que Jesús sufriera y muriera en una cruz, si nosotros podríamos ser justos por obedecer los mandamientos. Pero era necesario que Jesús viniera, que Jesús sufriera y que Jesús muriera en una cruz. ¿Por qué? Exactamente porque no pudimos ser perfeccionados por la ley. Sino, y eso es lo que él dice aquí en verso 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Nadie sirvió al altar. Ahora en Hebreos 13 y verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Escucha, presta atención aquí, que nosotros, tú y yo, vos y yo, que escuchemos lo que dice aquí. Jesucristo es el mismo ayer. Dios siempre era el Dios de toda gracia. Siempre fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Nadie nunca jamás fue salva por las obras de la ley. Y pues Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Cuáles son esas doctrinas diversas y extrañas? Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Esto está todo conectado aquí.
Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no ser llevado de doctrinas diversas y extrañas. ¿Cuál es la doctrina extraña? Que la doctrina extraña es que ahora nosotros estamos siendo evaluados por las obras de la ley. Tenemos un altar, verso 10. Tenemos nosotros un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Nosotros no, en nuestras vidas ahora de hijos de Dios, gracias a Dios, no estamos sirviendo la ley, sino estamos sirviendo bajo el nuevo régimen del Espíritu de Dios en nosotros y somos aceptados. Ya servimos de una posición de ser aceptados, no para ser aceptados, sino que somos aceptados y servimos bajo el Espíritu de la gracia de Dios en libertad, motivados por amor. Mañana estaremos aquí con ustedes de nuevo para otra hora de gracia. When I was a little child, my mama used to pray that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. You said you Gracias por acompañarnos hoy en la hora de gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la hora de gracia. send me away to far and distant land. La 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 la. He must be the strongest willed indeed, he must be brave. And though he has the courage, still it's Jesus that will save. In honesty and diligence he labors in his call. Humility and meekness are the essence of it all. He trusts your